en lo nuestro, con bella intención. Canta la historia con ritmo y sazón. Brújula artística nace del corazón. Vibra la cultura en cada rincón. Crece la música con dedicación. Bienvenidos a Brújula Artística, gracias por acompañarnos y en esta edición nos encontramos desde los salones de clase de la Escuela Nacional de Danza Adán Castillo para presentarles en este mes de junio, lo estamos iniciando dedicando un homenaje a los maestros que han dedicado toda su vida al arte. Y empezamos este fin de semana con la trayectoria artística y la historia del maestro de la danza contemporánea, Juan Carlos Barrios, para que todos nosotros conozcamos su trayectoria artística de 40 años. Acompáñenme a conocer al maestro Juan Carlos. Nos encontramos desde uno de los salones de clases de la Escuela Nacional de Danza Adán Castillo para conocer la trayectoria de más de 40 años de uno de los maestros más destacados de la danza en nuestro país, Juan Carlos Barrios, quien es docente de esta escuela y ha preparado una gran cantidad de jóvenes estudiantes de nuevas generaciones de bailarines profesionales de nuestro país. Bienvenido a Brújula Artística, es un honor que esté con nosotros. Esta entrevista la teníamos pendiente hace mucho tiempo y en este mes de junio queremos dedicarle nuestras ediciones a maestros como usted que han dedicado toda su vida a promover el arte. Bienvenido. Pues la verdad, como decís, lo teníamos pendiente, ¿verdad? Por fin se dio. Pues, ¿qué te puedo decir? Es un gusto poder compartir un poco de todo lo que he pasado a través de mi vida, que hablar de la vida de uno mismo es hablar de lo que uno se dedica, ¿verdad? Y en este caso, pues obviamente, mi vida dedicada a la danza. Maestro, para que demos inicio, cuéntenos ¿cómo fue su camino? ¿Cómo inició? ¿Cómo empezó su camino por la danza? ¿Desde qué edad? ¿Y qué lo llevó a realizar la disciplina artística de la danza? Bueno, mis inicios como para meterme en este mundo de la danza, yo fui estudiante de Ramírez Goyena. Ahí era la sede del ballet folclórico Ruth Palacio de Doña Aide Palacio. Como estudiante de allí, un amigo mío me invitó a que fuéramos a ver un ensayo. Fui a un ensayo con él y bueno, de ahí empieza la historia. Me quedo en un ensayo y ya después, la verdad, no abandoné nunca el Ruth Palacio. Es la primera agrupación folclórica a la que pertenecí y a la que dediqué muchísimos años de mi vida también. De un ensayo y lo dedicó para el resto de la vida, ensayar el resto de la vida. Muy bien. Entonces, dentro de las personalidades de la danza con las que usted empezó, fue la maestra Aide Palacio, que en paz descanse. Mi gran maestra Aide Palacio, mi mentora, como le digo yo, de la danza, una persona, doña Aide era como una enciclopedia ahí viviente que tenía una respuesta para todo, era una persona que te hacía crecer día a día cualquier consejo, cualquier palabra y para la vida diaria, ¿verdad? Y en la parte artística, pues ya ni se diga, o sea, la maestra es una maestra de generaciones en este país, la verdad. A ella tenemos que agradecerle muchas cosas que hoy día siguen vigentes en nuestra cultura popular tradicional. Maestro, en su caminar de la mano de la gran maestra Aide Palacio, usted fue aprendiendo muchísimas cosas que tienen que ver con la danza porque ella era también investigadora y folclorista. Además de la maestra Aide Palacio, ¿qué otros maestros dedicados a la danza en nuestro país han influenciado en lo que hoy es usted? Bueno, a la par de verdad de que tengo la oportunidad de experimentar la danza folclórica nicaragüense, siempre mi inquietud fue ser un bailarín contemporáneo, que eso es hoy día mi especialidad dentro de la danza en este país. A la par que yo vengo trabajando el folclore, siempre tuve la inquietud de hacer contemporáneo. Entonces se me da la oportunidad, a través de un amigo mío, de entrar a danza contemporánea de Cámara de Nicaragua dirigido por la maestra Gloria Bacon. Bueno, entré como un estudiante más, pero que contribuyó mucho a mi crecimiento y desarrollo profesional. Gloria también ha sido obviamente una de mis maestras y mentoras en la danza moderna,
una persona que también incidió en mí para uno Desarrollarse. avanzar, creer en esto a lo que uno se dedica y siempre mantener tratar de darle ese interés, de mantener ese interés en los estudiantes de la búsqueda de por qué hacemos danza contemporánea y esto a dónde nos lleva y en qué nos contribuye como seres humanos. A propósito de la danza contemporánea, a mí siempre me encantó, pero no la pude hacer, me dediqué al teatro. ¿Cómo describiría usted la danza contemporánea? ¿Qué transmite la danza contemporánea en el escenario? ¿Qué la hace diferente de las demás? Mira, yo desde mi punto de vista, yo considero la danza contemporánea el arte de lo individual. ¿Por qué el arte de lo individual? Porque parte de vos. O sea, yo tengo una idea, yo tengo algo que quiero decir con mi cuerpo, pero entonces eso parte de vos, es algo muy individual, ¿verdad? Entonces, tenés esa idea, querés transmitirlo al público, lo podés hacer desde tu propia perspectiva o ya sea lo desarrollas con un grupo de trabajo, si tenés un grupo de baile con que uno trabaja, entonces desarrollas esa idea, pero nace de uno. Sí. La danza contemporánea, además lleva como un mensaje que se tiene que comprender o se tiene que manifestar de otra forma diferente al folclore. Por ejemplo, uno baila folclore y es distinto a la danza contemporánea. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? Mira, a través del tiempo que he experimentado diferentes también tipos de estilos dentro de la danza moderna o contemporánea, pues también uno te lleva a un conocimiento, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo trabajé con gente europea que aquí vino a trabajar con danza contemporánea de cámara en Nicaragua, entonces venían ellos, bueno, esta es mi idea de un montaje, ok, vos, como sos un bailarín preparado, estás apto para hacer ese trabajo, pero a veces, desde la perspectiva personal, sentí de que no siempre te identificas con el sentir de un europeo. Por eso yo digo que a través de la danza nosotros nunca podemos olvidar las raíces latinoamericanas, que son las que nos unen y las que nos hacen expresarnos. Por ejemplo, no es el mismo sentir de una persona europea al sentir de una persona latinoamericana. O sea, ellos tendrán sus propias cosas que decir y nosotros como latinoamericanos tenemos nuestras propias cosas que decir también. Cuando ya usted dejó de hacer danza folclórica con la maestra Aide Palacio y pasó a practicar la danza contemporánea con la maestra Gloria Beicón, se ha preparado con dos grandes maestras, ¿verdad?, de la historia de la danza en nuestro país. ¿Cómo fueron sus sentimientos? ¿Qué empezó a sentir de diferente o se empezó a sentir completamente desarrollado, pleno, ya haciendo danza contemporánea? Claro, descubrís un lenguaje corporal que te lleva a sentirte seguro, a sentirte reafirmado, a ir descubriéndote, a ir conociendo de las cosas que uno es capaz con el tiempo de experimentación de decir muchas cosas, es la verdad, a través de la danza. Y claro, trabajar de mano de Gloria, pues trabajamos en un sinnúmero de montajes, coreografías y experimentaciones coreográficas también, que a uno lo enriquecen y te hacen ir en esa búsqueda también de cuál va a ser tu identidad como bailarín en el futuro. Hablando de la identidad como artista, yo siempre le pregunto a los artistas con los que he podido compartir en nuestro escenario de Brújula Artística, ¿en Nicaragua se puede vivir del arte? ¿En Nicaragua ser artista es una carrera, una profesión que se puede vivir plenamente? ¿Usted ha podido vivir plenamente como artista? Yo te digo, esa es una de las partes satisfactorias de mi vida a través de mi experimentación en la danza, primero como bailarín folclórico y ahora como docente en la especialidad de técnica moderna. Sí es satisfactorio, por supuesto. Yo pienso que con constancia, disciplina y con buenas herramientas, o sea, en cuanto a preparación, yo creo que obviamente podés vivirlo porque sabe la gente, ¿no?, a dónde ir, qué recurso tomar para desarrollar un trabajo. A partir de la danza tenés un montón de opciones también que hacer. Por ejemplo, también a través de mi trabajo, yo tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con la Escuela Nacional de Danza de El Salvador, la Escuela Nacional de Danza Morena, CELADI, que a través de festivales, encuentros de danza,
pues me llevó hasta aquellos lados y puedo decir que he sido uno de los primeros bailarines exportables de Nicaragua a El Salvador. Interesante. Usted ha podido salir del país, cruzar las fronteras como bailarín dentro de su carrera y su oficio. Maestro, la Revolución Popular Sandinista marcó su trayectoria como artista. ¿Hay algo que pueda decir usted del arte antes de la revolución en nuestro país y después, específicamente en la danza? Claro, eso fue un parteaguas porque es donde se da la apertura verdaderamente para que uno pudiera tener ese acceso a entender lo que es la danza, a entender lo que es la danza, pero de una forma más accesible. En ese tiempo, pues, cuántos talleres experimentamos, cuánta gente de afuera venía. O sea, ese lapso de tiempo fue muy enriquecedor porque también las personas que ya nos dedicábamos a eso teníamos la oportunidad de ir a ver un ballet nacional de Cuba, de ir a ver a la Joven Guardia de Cuba que venían a hacer muchas presentaciones. Entonces, ese acceso a ver, ¿me entiendes? También el ver te ayuda a enriquecerse a vos como bailarín. Y entonces yo pienso que, o sea, esa fue la mejor parte de ese tiempo que nosotros pudimos tener, esa apertura que se dio para poder desarrollarnos, la verdad. Usted entonces como bailarín en ese tiempo pudo disfrutar de los intercambios culturales con otros países de gente profesional del arte y de la danza que venían a presentarse a Nicaragua. Así es, aquí tuvimos muchas asesorías de maestros cubanos, tanto en ballet como en técnica moderna. Valga la redundancia, yo tengo de mis ejes fundamentales también dentro de mi formación, es mi maestro Roberto Estrada, que es un maestro que pertenecía a danza contemporánea de allá de Cuba. Él vino para acá y estuvo acá como asesor cultural en danza moderna y al final pues se quedó quedando en este país. Entonces, él, la verdad, ha sido una persona que me impulsó mucho a entender lo que es el movimiento de danza cubano, que es lo que yo hasta estas alturas transmito aquí en la escuela, en la especialidad. Durante su trayectoria, son 40 años de trayectoria artística, dedicado prácticamente toda su vida a hacer danza folclórica, danza moderna, danza contemporánea. ¿Cómo transcurre el tiempo, verdad, hasta los años 90? ¿Qué empezó a hacer usted en los 90? ¿Daba clases? ¿Estaba con estas agrupaciones? Mira, yo hablo un poco de la camada de esos bailarines también que son de mi edad, ¿verdad? Sí. O sea, tuvimos la oportunidad de que en ese tiempo aquí en el país se hicieron muchas producciones nacionales a través del Teatro Nacional Rubén Darío. Entonces, fue privilegiado. ¿Por qué? Porque nosotros éramos 6 bailarines varones y 6 o 7, 8 bailarinas mujeres a los que generalmente nos contrataban para esas funciones del teatro. Las galas de la OTI, ¿qué te puedo decir? Bodas de Sangre, La Casona de los Balcones de Carlos Maturana Coronel, la Suite del Pájaro Azul, y varios La verdadera espectáculos. historia de Pedro Navaja, que fue un exitazo aquí en el teatro. Fueron 6 meses solo para montarla y después otros 6, 7 meses en cartelera y también fue llevada a El Salvador con elenco nicaragüense. Toda una experiencia. La verdad que sí, o sea, son tantas las cosas que uno ha pasado y que se las ha ganado también, porque uno obviamente con la preparación, con los años de esfuerzo, esos son los que te llevan a buscar el camino y encontrarlo y abrirte esas oportunidades para insertarte y seguir adelante. Maestro, importante destacar que el esfuerzo, la dedicación, como usted, ¿verdad?, que se ha dedicado todo este tiempo. Yo, que he tenido la oportunidad de entrevistar a tantos artistas, me parece que usted es de los maestros que fue preparado por los grandes maestros de la Revolución Popular Sandinista en la danza, que está en el centro, porque ahora usted el que está preparando las nuevas generaciones de la segunda etapa de la Revolución Popular Sandinista. Entonces, correcto. Usted tiene algo súper enriquecedor, muy hermoso, porque usted está en el centro. Usted fue preparado por los grandes maestros que hicieron los intercambios culturales en Cuba, en Europa, y usted aprendió de ellos, de la mano directamente de ellos.
sí. Y ahora usted está enseñando a las nuevas generaciones. Está usted y estamos en este escenario de la Escuela de Danza Dan Castillo para que nos comente cómo ha sido esa experiencia ya como docente en esta escuela. Es allí, la verdad, el gran reto y responsabilidad que uno va adquiriendo a través del tiempo. Sí. Decir, tengo 23, 24 años de trabajar para esta institución, claro, entre siendo joven, ¿verdad? Hoy tengo mi par de años encima bien vividos. Claro. Pero satisfecho, pues, porque he entendido la responsabilidad de enseñar desde esa educación que pude recibir a través de grandes maestros que tuve, pero también desde mi misma experiencia y yo comprometerme y entender esa responsabilidad que hoy tengo con estas nuevas generaciones de la danza en este país. Entonces sí te digo, ha sido un reto grande porque el hecho de ser maestro es un aprendizaje de diario. Nunca terminas, la verdad, de aprender y es una cuestión que va en dos vías. Es una enseñanza y aprendizaje todo el tiempo. Cuando usted entró a la Escuela de Danza Dan Castillo, con su... muy joven, ¿verdad? Hace 23 años, 24 años atrás. Sí. ¿Qué ideas traía? ¿Usted qué pensó? Bueno, tengo una oportunidad de empleo para dedicarme a hacer lo que a mí me gusta. ¿Y usted entró en la especialidad específica de danza contemporánea o impartió folclore antes? Mira cómo vienen a veces las cosas que no sabes a veces cómo el destino te lleva a un lugar. Sí. Aquí fue curioso. Cuando yo recibo una llamada del maestro Alejandro Cuadra, en paz descanse, que yo trabajé en muchas producciones del teatro bajo la dirección de él, me dice, como él me conocía, obviamente me dice, así nació, así estoy hasta estos días hoy en esta escuela. Él me dice, mira Juan Carlos, necesito que, porque él estaba director en ese tiempo de la escuela de acá, sí. Necesito que llegues a darme unas clases de ballet, me dice él, que no es mi especialidad, pero obviamente yo tengo una preparación en danza. Bueno, le digo, maestro, gracias, pues ahí llego. Y entonces esa es la gran historia de mi entrada aquí a la Escuela Nacional de Danza. Usted entró como maestro de ballet y el que lo buscó fue el gran maestro Alejandro Cuadra. A propósito del maestro, cuéntenos qué anécdotas recuerda, qué enseñanzas recuerda que usted pudo compartir o aprender del maestro Alejandro Cuadra. Bueno, tuve la oportunidad de compartir esos espectáculos folclóricos que se hacían antes, donde se reunían las agrupaciones más representativas, valga la redundancia, de este país, y entonces se seleccionaba desde cada una de las compañías 2 o 3 danzas de su repertorio clásico folclórico, y entonces se elegían elenco de esas mismas agrupaciones y a vos te tocaba bailar una coreografía de Alejandro, bailar una coreografía de Ronald, bailar una coreografía de Doña Blanca. Entonces, claro, era otro tipo de experimentación porque vos como bailarín también te desafías a que vas a bailar otros estilos de folclore. Y entonces así se hicieron varios espectáculos donde todo el mundo era seleccionado, ¿verdad? Pero eso fue muy enriquecedor, la verdad, en esos tiempos. Qué lástima que no se han dado, pero fue una gran experiencia, la verdad.
con las manos. Vamos a bailar, vivir y cantar. Brújula artística nos va a inspirar. Con melodías que van a viajar, alma y vida nos va a iluminar. Formamos un coro de 1000 colores. Brújula artística nos va a inspirar. Con